La Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio tras conocerse un video en redes sociales donde alumnos agreden a uno de sus compañeros en el suelo. Esto al interior de una sala de clases de sexto básico en un colegio de Isla de Maipo. Vamos a profundizar en ese tema. Para eso nos acompaña el Superintendente de Educación, Mauricio Farías. Muchas gracias por acompañarnos, Superintendente. Un gusto estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué busca, primero que todo, para entrar, digamos, a este caso en particular? Y no vamos a estar mostrando el video. De hecho, ya ha habido una petición muy lógica, por lo demás, de la Defensoría de la Niñez de no seguir viralizando este video porque hay un tema de revictimización, de la intimidad y lo fuerte también del caso. Pero, ¿qué busca la denuncia de oficio que ya ingresó la Superintendencia sobre este caso? Sí, mira, yo creo que lo primero, como siempre mencionar, la Superintendencia de Educación es una institución que se dedica a fiscalizar la normativa educacional, a resguardar derechos también en el ámbito educacional. Y cuando nosotros estamos y nos enteramos de situaciones que puedan ser complejas, de situaciones de violencia, por ejemplo, dentro del establecimiento, la forma de proceder es ingresando una denuncia de oficio que lo que busca también es que haya un debido proceso. Claro. Que se investigue. Porque la agresión está acá, ya de un hecho, digamos. Sí, pero hay que investigar también todo lo que rodea esa situación, qué significa. La investigación entonces lo que hace es pedirle al establecimiento que entregue la información, cómo se atendió, si se realizaron los protocolos que deben realizarse y que están dentro del reglamento interno del establecimiento, que deben estar ceñidos a la normativa educacional, y ver. Porque yo decía, un debido proceso tiene que haber, esto quiere decir levantar la información de ambas partes o de las distintas partes que estén, ver que se esté resguardando el derecho de todos, no solo de un niño que podría en este caso ser el agredido, sino también de los otros niños. Claro, y aquí está el tema de las responsabilidades, es muy entendible y uno se pone también en el caso del padre, escuchábamos las declaraciones hace un ratito, donde, claro, en un colegio de muchos años, donde su hijo con movilidad limitada tiene una experiencia ahí. ¿Qué pasa con los adultos responsables que están resguardando la seguridad de ese hijo, de ese niño? Entendible el primer dardo, pero es bien difícil también de la experiencia que han tenido ustedes con casos de bullying, con agresión física o no, poder llegar a ese punto. Tiene que haber una investigación, un sumario, hay protocolos, pero de alguna manera son niños los que finalmente están interactuando. De mala manera, eso evidentemente, pero ¿qué responsabilidad le cabe también al establecimiento ahí? Sí, ahí es bien claro, los establecimientos son responsables de la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes que están dentro. Eso es básico, es lo primero. Entonces, hay un espacio donde tiene que asegurarse esa responsabilidad. Yo creo que aquí también es relevante, en el caso del bullying también ha salido mucho también la información de que los compañeros, las compañeras también son importantes en mantener y en cuidar a todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, cuidarse. Sí, en cuidarse, ver qué es lo que está pasando, en no dejar pasar estas situaciones, porque el video uno veía que también estaba pasando algo y estaban todos como sin prestar atención. Todos de espectadores, digamos. Sí, todos de espectadores. Entonces, aquí el resguardo de derechos, cuando queremos que no se vulneren los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad, es importante que esté el establecimiento, que son los adultos que estamos ahí mirando esto, que se resguarde, pero también toda la comunidad educativa, los estudiantes también tienen que ser parte de este cuidado que tenemos que tener unos de otros, unos por otros. Ahora, se están recabando los antecedentes, superintendente, pero en ese sentido, ¿usted ha visto, y en las cifras, un aumento en las situaciones de agresiones? Es un tema que llevamos analizando desde hace un buen tiempo, cuando se hablaba, y esto tiene mucho que ver con la irrupción de los teléfonos celulares, de las redes sociales, donde se conoce con imágenes más casos de esto. Casos que pasaban antes. Lo que pasa es que ahora son más visibles, o sea, están visibilizando más. ¿Cuál es un poco el análisis que hacen? Mira, en general las denuncias han ido aumentando. Eso es un dato que es un hecho concreto. Son denuncias, sí, hay que tener un cuidado con analizar esos datos, es lo que la gente percibe. Entonces, hay que ser cuidadosos. Pero las denuncias efectivamente han ido aumentando, las denuncias en los ámbitos de convivencia han ido aumentando, las denuncias en los ámbitos dentro de convivencia, de maltrato entre niños, entre estudiantes, también han ido aumentando. Entonces, aquí tenemos distintos fenómenos que pueden estar ocurriendo debajo de esto. Lo que uno ve es que
por un lado, como tú decías, la gente está más atenta, puede estar mediatizando más también, por ejemplo, en este caso, muchas situaciones. La gente tiene más acceso a Internet, la gente está mucho más empoderada y exigiendo sus derechos, pero por otro lado, efectivamente podría estar pasando, y eso no tenemos un estudio acabado, pero podría estar pasando que hay más hechos de violencia también. Ujú. Ahora, ¿se hace la división también entre lo que pueden ser agresiones físicas, verbales, psicológicas? Porque el bullying se manifiesta de distintas formas, no Efectivamente. solamente con golpes y patadas de una forma muy cobarde, con todo el respeto, digamos, pero un hecho, digamos, lo que se veía en ese video. Sí, efectivamente. O sea, está la parte física, que es todo lo que es más de agresiones, ¿cierto? Sí. Pero también el cuidado psicológico, el cuidado moral también, que nosotros hablamos de todo lo que es, por ejemplo, que hayan docentes que sean idóneos, que no estén en el registro de personas inhabilitadas, que es parte de lo que los establecimientos tienen que resguardar. Cada vez que entran personas dentro del establecimiento tienen que ser revisados en términos de chequeados, siguiendo los protocolos que están en el reglamento interno, de que no estén en el registro de inhabilitados, por ejemplo. Entonces, hay distintos espacios de resguardo que tienen que seguir las comunidades educativas para asegurar esto que decíamos que es lo fundamental, el resguardo físico, psicológico y moral. Eso es lo central. Ahora, el bullying también, yo no lo hablo por experiencia, digamos, es parte bien silencioso. ¿Cuáles son los protocolos que pueden indicar alerta acá? ¿Existen esos protocolos? Mira, primero yo creo que hay un tema que es central y esto tiene que estar en todas las comunidades educativas, en los reglamentos internos. Tiene que haber un consejo escolar o un comité de buena convivencia en los particulares pagados que vean este tema. Tiene que haber un plan de gestión de la buena convivencia. Tiene que haber un encargado de convivencia. Y dentro de este plan de la buena convivencia, por ejemplo, tienen que haber capacitaciones, la gente tiene que prepararse para esto, tiene que entender, por ejemplo, entender bien cuál es ese bullying, cómo tiene que enfrentarse este tema de que de la facilidad, por ejemplo, de que los estudiantes se atrevan a acudir y a pedir ayuda. A veces está muy mal mirado que el estudiante vaya a Claro. pedir ayuda a un adulto. Claro, hay como una recriminación social dentro del grupo si uno va a acusar. Claro, pero eso se puede ir creando la cultura dentro del establecimiento de que nos cuidamos. ¿Se entiende? Entonces Sí. esto es importante. Y esa capacitación no es solo, esa formación no es solo para los estudiantes, sino también para las familias, Pero hay que hacer para los partícipe a los apoderados. estudiantes y eso es bien clave, ¿ah? Porque uno pensaría que esto es casi como un estado policial dentro de los colegios donde la gente disciplina, los profesores son los que tienen que estar. Sí, son parte clave porque son adultos con formación, digamos, que pueden identificar esas situaciones, pero también los alumnos tienen un papel bien importante que tiene que ser llevado por los adultos, evidentemente. Por supuesto, y por eso, por ejemplo, en el plan de reactivación, una de las estrategias centrales es el tema de la convivencia. Por eso decimos a convivir se aprende, a respetar se aprende, a dialogar se aprende, a buscar formas de resolución de conflictos que no sean violentas, también se aprende. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, también hay un espacio de aprendizaje para que las comunidades vean, traten de reflexionar cómo se resolvió. ¿Lo resolvimos bien? ¿Lo resolvimos mal? ¿Cuál fue la estrategia que nos funcionó? ¿Cuál fue la que no funcionó? Y uno puede ir también como analizando las mismas situaciones que va viviendo y aprendiendo de ellas con los estudiantes, con la comunidad educativa, con los apoderados. Siempre van a pasar situaciones que son complejas, es parte de nuestra historia humana, las tensiones. Claro. Pero cómo las resolvemos, cómo aprendemos a superarlas bien, a superarlas dialogando y no enfrentados, por ejemplo, no con agresiones, no con bullying, es parte del trabajo que se tiene que hacer. Aprender esto, hacer aprendizajes de las situaciones, eso se llama como metacognición, de cómo estamos enfrentando nuestras propias situaciones. Es clave poder aprender para poder llevarnos bien y para construir una sociedad mucho más democrática que también pueda resolverse sin conflicto. Y también porque nos ha tocado comentarlo y conversarlo varias veces, superintendente, las comunidades educativas son distintas, ya sea por zona geográfica, por lugar dentro de una zona o perímetro. O sea, todas son distintas y también como que la mirada tiene que ir bien personalizada al lugar, más que un todo, ¿no? Esto no hay una varita mágica, no hay una fórmula que se aplique para todo igual. Mira, Hay preceptos que son básicos, digamos. pero es súper pertinente la pregunta porque además lo que pasa es que tenemos distintas culturas dentro del país. Claro. Tenemos realidades que tienen que ver con pueblos originarios, por ejemplo, realidades rurales, urbanas, el norte, el sur. Y lo potente es ir viendo cómo dentro de nuestras culturas, también de nuestras raíces, hay procesos que pueden apuntar a solucionar estos conflictos.
Entonces uno empieza a mirar y a buscar desde dónde venimos, desde la cultura, y todos los elementos que nos puedan ayudar a resolver bien estas situaciones de tensión. El diálogo yo creo que es bien central en esto. Ujú. Ahora, volviendo un poco a lo que son estos casos, cuando se hace la denuncia por oficio, se hace el sumario correspondiente, la investigación, se levanta la información, ¿en qué puede terminar con medidas disciplinatorias, de disciplina, digamos? ¿En qué termina en estos casos? Mira, el trabajo nuestro... En este en particular está partiendo, digamos, pero Sí. para entenderlo también. El trabajo nuestro es sobre los establecimientos educacionales, sobre lo que llamamos los sostenedores, que son, ¿cierto?, la persona que administra o la institución que administra el establecimiento. Y lo que dice la normativa es que dependiendo del tipo de incumplimiento hay sanciones que pueden ir desde las amonestaciones a multas monetarias dependiendo del tipo de infracción, y podría, en los casos más extremos, con situaciones muy reiteradas, muy graves, podría terminar en inhabilitación del sostenedor o incluso la pérdida de lo que es el reconocimiento oficial del establecimiento. Que ese es O sea, como el cierre. Esa es la medida más grave, digamos. Claro. Y eso es porque el caso es más grave, porque hubo una negligencia, me pongo el caso general, no en este en específico. Claro, pero eso es en general cuando hay ya casos muy reiterados, Cuando no hay una reiteración, mucho más complejos. Sí. Ya. Sí, en general en estos casos son más sanciones que van por el lado monetario. Ahora, ¿se pueden llevar a cabo intervenciones también en los establecimientos, los sostenedores, sobre el tema convivencia? Mira, es una buena pregunta porque me permite aclarar cuál es nuestro rol. Nosotros solo realizamos acciones sobre el sostenedor, que son estas sanciones que mencionamos. Después, por supuesto, está todo el ámbito de la justicia, ¿cierto?, que puede realizar más acciones, por ejemplo, de una sanción a una persona o de una multa a una persona. Nosotros no actuamos sobre las personas, actuamos sobre el sostenedor. Sí. Ya. ¿Y puede haber una intervención en términos de apoyar también a una comunidad, o al sostenedor o al establecimiento educacional, sobre elementos que ustedes noten de que hay falencias, de que hay fallas? Sí, eso es bueno. Nosotros tenemos dentro de nuestras acciones, lo voy a explicar un paso atrás. Ya, vamos. Cuando nosotros recibimos una situación, una línea es la denuncia. Esa denuncia lo que hace es todo este proceso de investigación, de fiscalización, y después, si uno encuentra que hay un incumplimiento, un proceso sancionatorio, un proceso largo que puede tomar bastante tiempo y que es bastante engorroso. Lo que tratamos de hacer hoy día y donde estamos poniendo mucha fuerza es, primero, transmitir la información, capacitar, difundir, promocionar la normativa para que no se cometan los errores, Claro. pero también cuando recibimos los casos estamos haciendo acciones que son lo que llamamos como de primera línea, donde tratamos de resolver inmediatamente con el establecimiento. Muchas veces nuestra gente llama directamente al establecimiento para ver si se puede resolver el caso in situ en vez de llegar a todo este proceso sancionatorio. Si ese proceso de primera línea no funciona, nosotros también tenemos otra herramienta que es la mediación, donde llega un agente externo, toma las dos partes y trata de que esto se resuelva de nuevo sin llegar a la sanción. Si ya no pasa, entonces ya pasamos a las sanciones. Y siempre está disponible en nuestra página web, en nuestra línea telefónica o en la oficina, consultas, donde nosotros podemos aclarar cómo está regido esto según la normativa. Ahora, por último, superintendente, agradeciendo que nos haya acompañado para hablar sobre este tema. Los tiempos, cuando se hace la denuncia por oficio de la superintendencia, ¿cómo corren? ¿Cuánto corren? Sí, buena pregunta. Está determinado en la normativa. Nosotros tenemos un espacio y por eso también uno no quiere a veces ir a fiscalizar el primer día, porque ahí el establecimiento tiene que echar a andar sus protocolos. Entonces, hay un proceso donde se ingresa la denuncia de oficio, después nosotros solicitamos información, y esto dependiendo del caso, si es muy grave puede ser más rápido, 3 días, puede ser 5 días, puede ser más también, donde tienen que entregarnos la información de cómo enfrentaron del hecho, la relación de hechos, por ejemplo. Claro. Después se va a fiscalizar. Ya. Y después de eso, si se encuentra, ahí puede haber un proceso ya sancionatorio, donde nuevamente hay espacio para que las partes presenten antecedentes. Eso puede tomar 3, 4 meses o podría ser mucho más extendido dependiendo si hay reclamación, por ejemplo. Si nosotros sancionamos en primera instancia y el sostenedor reclama, que está dentro de la normativa también, entonces el proceso se alarga un poco más y hay un segundo nivel. Bien, superintendente Mauricio Farías, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.